Ahora, cada quien que se encargue de su parte, ¿no? Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Con esa frase, tranquila, sin levantar la voz, la presidenta de México acababa de poner en su lugar a un hombre que ni siquiera ha tomado posesión todavía. Un hombre que antes de llegar al poder decidió que su primer gran enemigo internacional sería México. Se llama Abelardo de la Espriella. Es el presidente electo de Colombia y acaba de hacer algo tan grave como imprudente. Declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar y los culpó de la violencia dentro de su propio país. Prácticamente una declaración de guerra, apuntando el dedo hacia el norte, hacia México. La respuesta de Claudia Sheinbaum, ni un grito, ni una amenaza. Una clase de diplomacia, una lección de soberanía y una invitación muy elegante a que se ocupe de su propia casa. Quédate hasta el final, porque lo que revela esta historia no es solo sobre Colombia, es sobre por qué últimamente todos los que quieren parecer fuertes empiezan señalando a México y por qué una y otra vez les sale mal. Primero, ubiquémonos. ¿Quién es este hombre? Abelardo de la Espriella ganó las elecciones de Colombia el pasado 21 de junio. Es abogado, es de ultraderecha y llega al poder con un estilo que en la región ya conocemos demasiado bien. El del hombre fuerte, el de la mano dura, el que promete resolverlo todo sacando al ejército a la calle. Toma posesión el 7 de agosto. Es decir, en el momento en que lanzó esta amenaza contra México, ni siquiera era presidente todavía. No había firmado un solo documento oficial y aún así, sin haber pisado la Casa de Nariño, ya tenía un culpable señalado para los problemas de Colombia. Escuchen cómo lo planteó el propio periodista en la conferencia matutina de la presidenta, porque el tamaño del asunto lo dice todo. Colombia, el nuevo presidente declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar y los responsabilizó de violencia en el Cauca. ¿Cómo recibe México una declaración con ese tono? Que yo vi una entrevista y era un tono bastante exaltado. ¿Buscará su gobierno un diálogo con el nuevo presidente colombiano para que el combate a los cárteles se dé con cooperación, como se hace con Estados Unidos, inteligencia y respeto a la soberanía y no con declaraciones de guerra? Gracias. Ahí está el tamaño del asunto. De la Espriella declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar y los responsabilizó de la violencia en el Cauca, una región del sur de Colombia. Y aquí conviene detenerse, porque el truco es viejo pero efectivo. Recuerden esta palabra, Cauca, en un momento va a explicar toda la jugada. El Cauca lleva décadas siendo una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado interno de Colombia. Guerrillas, disidencias, grupos armados propios, cultivos ilícitos. Un problema colombiano, de raíces colombianas, de historia colombiana, de décadas. ¿Y a quién decide culpar el nuevo presidente antes siquiera de gobernar? A México, a los cárteles mexicanos. Porque siempre es más fácil señalar a un vecino lejano que reconocer que la violencia que uno no logra controlar nació, creció y vive dentro de casa. Esa es la clave de toda la maniobra. La respuesta de Sheinbaum. Frente a esa provocación, Claudia Sheinbaum tenía dos caminos. El fácil. Responder con la misma agresividad, subir el tono, entrar al pleito y regalarle a De la Espriella justo el conflicto que andaba buscando para verse valiente ante los colombianos. Y el difícil, desarmarlo con la verdad sin perder la compostura. Eligió el segundo y por eso ganó. Lo primero que hizo fue recordarle algo que a De la Espriella se le olvidó, mencionar que entre México y Colombia ya existe cooperación. Y no desde ayer. Las Fuerzas Armadas de los dos países llevan años colaborando, con mecanismos establecidos, con intercambio de inteligencia. No nació con Petro, no va a nacer con De la Espriella. Existe desde antes, en silencio, como debe ser entre países que se respetan. ¿Entienden la ironía? El nuevo presidente está amenazando con declararle la guerra a algo que los dos países ya combaten juntos, coordinados desde hace años. No estaba descubriendo nada. No estaba proponiendo nada nuevo, solo estaba haciendo ruido, puro teatro para las cámaras de su toma de posesión. Y entonces Sheinbaum soltó la frase que le dio la vuelta a todo, la que resume la doctrina completa de México en una sola línea.
cada quien que se encargue de su parte. México combate a sus cárteles dentro de su territorio. Que Colombia combata lo suyo dentro del suyo. Sencillo, directo y demoledor. Porque debajo de esa calma hay un mensaje afiladísimo. No vengas a decirnos cómo hacer nuestro trabajo cuando el problema que no puedes controlar es el tuyo. ¿Por qué todos señalan a México? Y aquí está la pieza que conecta todo, la que convierte esta historia en algo mucho más grande que un pleito con Colombia. ¿Por qué un presidente colombiano que aún no toma posesión decide que su primer golpe mediático internacional será contra México? Porque se ha vuelto una moda peligrosa. Fíjense en el patrón, porque es imposible ignorarlo. Donald Trump amenazó con mandar al ejército de Estados Unidos contra los cárteles en territorio mexicano. La DEA amenaza con perseguir a funcionarios mexicanos. Daniel Noboa, en Ecuador, amenazó a México con aranceles. Y ahora, de la Espriella, antes siquiera de gobernar, ya declaró objetivo militar a los cárteles mexicanos, uno tras otro. Todos, como en fila, descubrieron lo mismo, que señalar a México es la forma más barata de parecer fuertes ante su propia gente. Es un guión de manual. Necesitas verte duro, necesitas un enemigo grande y conocido. Y México, por su tamaño, por su fama, por su cercanía con Estados Unidos, es el saco de boxeo perfecto. Le pegas a México, tus votantes aplauden y por unos días pareces el líder valiente que prometiste ser. Pero ese guión tiene un problema. Y el problema se llama Claudia Sheinbaum. Porque México, esta vez, no se deja. Porque la respuesta de Sheinbaum no fue solo para De la Espriella. Fue un mensaje para toda la fila de los que hacen cola para señalar a México. Aquí no se responde al grito con el grito. Aquí se responde con datos, con dignidad y con una línea que nadie va a cruzar. El respeto a la soberanía. México coopera con quien quiera cooperar de igual a igual, pero no recibe órdenes, no acepta amenazas y no va a ser el villano de la película de nadie. De la Espriella quería estrenar su gobierno con un golpe de autoridad contra México y terminó recibiendo, en cuestión de segundos, una lección de cómo se gobierna con la cabeza fría. Ni siquiera ha llegado al poder y ya aprendió lo que Noboa y hasta Trump aprendieron antes que él. Con México el grito no funciona y ella se lo dejó clarísimo con sus últimas palabras. Porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo. Al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, pues, que atienda los asuntos allá. Muchas gracias. Que atienda los asuntos allá. Ahí está todo. Sin insultos, sin amenazas, sin subir la voz, que se ocupe de su propia casa. Es la diferencia entre el que grita para tapar sus fracasos y la que gobierna un país que ya no le pide permiso a nadie. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Sheinbaum hizo bien en responder con esa calma quirúrgica o México debió ponerse mucho más duro con De la Espriella? Te leo en los comentarios y respondo. Y esto apenas comienza, porque el 7 de agosto De la Espriella toma el poder en una Colombia partida a la mitad. Gustavo Petro se niega a reconocer su derrota. Ya habló de resistencia y de que Colombia pierde su soberanía. Lo que viene en Colombia va a sacudir a toda la región y México va a estar justo en el centro. Esa historia ya está aquí arriba. Nos vemos ahí.